Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Anca Motors en Vigo, nuevo concesionario para Pontevedra de Ciclón, patrocina Es Motor en Galicia. Y allá vamos a hablar de motor, como siempre, todos los miércoles contando con quién. Pues como siempre también con Julio González de motorgallego.es. Don Julio, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tenemos hoy con nosotros, bueno, no es muy habitual que entrevistemos a copilotos. No, normalmente siempre solemos entrevistar a pilotos, pero el caso del copiloto es más del 50% en la victoria de una carrera. Y el invitado que tenemos es uno de los mejores que hay en este momento a nivel nacional. Por lo menos eso dicen los pilotos que van con él. Don José Murado, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ya llevas una temporadita en esto del copilotaje, ¿no, José? Pues casi 20 años ya. Una tontería, va. No fijándose ni se nota. Pero es curioso teniendo en cuenta que cuando me ofrecieron hacer la primera carrera, dije yo, joder, pero ¿dónde vamos si nunca corrí nada y tal? Y me dice el tío, bueno, tú vente, si no te gusta no vuelvas. Pues, y ya ves tú cómo nos liamos. Oye, José, de todas maneras, ¿a ti no te dio nunca por conducir? No, hice algo de karting y tal, pero realmente a mí me gusta lo que hago. No es algo que, sí, si de vez en cuando allí en el circuito cojo algún coche o tal, pues sí, me divierto un poco, pero no es algo que me quite el sueño lo de algún día probar a competir yo, ni eso. No está nada mal, de todas maneras, ir sentados ahí y que te hagan caso el que va conduciendo al volante, ¿no? Sí, eso es importante. Oye, estás en Canarias y ahora, ¿qué prueba vas a disputar? Estamos ahora mismo en Tenerife con Raúl Hernández para hacer el Rally de la Laguna, que es este fin de semana. De hecho, estamos ahora con los reconocimientos. Hicimos ayer test en Gran Canaria y bueno, todo en orden ya listos para este fin de. Y además de eso, ¿en qué campeonatos es en los que estás más centrado? Estamos haciendo nuestro programa principal es el Campeonato de España de Tierra. Luego aquí en Canarias hacemos varias cosillas en asfalto, las que no nos van coincidiendo con lo de la tierra. Y luego con José Luis Peláez estoy haciendo también el Supercampeonato y alguna carrera suelta con Víctor en Galicia, pero este año me coincidían un montón de pruebas con el Nacional y solo pude hacer la Mariña y ahora el Surdo Condado y poco más me queda ya. Venga, Julio, hazte con él. José, acabas de decirlo, o sea, que estás corriendo algunas pruebas con Víctor en el Hyundai World Rally Car. ¿Qué se siente al ir en ese pedazo bestia, en ese pedazo monstruo y aparte pilotado por Senra? Bien, la verdad es que es espectacular, ¿no? El coche no necesita mucha presentación, los coches esos son una categoría espectacular. Cuando se pasó de los World Rally Car anteriores a los World Rally Car Plus, vamos, fue un salto de potencia, de prestaciones bestial. Yo me subiera ya antes en alguno de los otros coches que trajo, en el Fiesta, en el Share y tal, y sí, van muy bien, pero tampoco es que haya mucha diferencia de potencia y de prestaciones con un Rally 2. Pero sin embargo estos, tanto el C3 como el Hyundai ya es otra historia, ¿no? Mucha más potencia, la carga aerodinámica, y además pues cuando se junta que uno de los mejores pilotos de Galicia coge un coche de estos, pues bueno, siempre se dan los resultados que se dan, ¿no? Que ya también es un poco, de ahí vienen las críticas de siempre lo mismo y tal, que si corremos con ese coche, que si tal, pero bueno, otra gente tiene corrido con World Rally Cars en su época y no se daban los mismos resultados, entonces pues no se levantaba esta polémica, pero la verdad, yo entiendo que Víctor quiera correr con este coche porque no puedes conducir nada que mole más que eso. Eso está claro. No, y la polémica esta que dices tú, que con el World Rally Car la podría decir cualquier persona que corre con un coche normal contra los R5 o los Rally 2. Bueno, mira, ya tienes muchos años de experiencia. Comentabas que más de 20 años como copiloto. ¿En qué coche te has sentido más a gusto? ¿En cuál has disfrutado más? Bueno, obviamente correr en un World Rally Car es un poco el sueño de todos los copilotos cuando empezamos, ¿no? Dices tú, ¿cuál es el mejor coche en el que me puedo llegar a subir? En este. Pues correr en un World Rally Car de estos es un coche para sentirse muy satisfecho. Luego en los Rally 2 es una categoría que ha sido muy bien parida, que con mucha igualdad, con coches con unas prestaciones ya muy buenas, tanto en tierra como en asfalto, dan para ir súper rápido, y son coches que son muy homogéneos, ¿no? Que
puedes competir en cualquier sitio y a un muy buen nivel con ellos. Y una curiosidad personal, el copiloto siempre va sentado a diferente altura que el piloto. ¿Cómo puedes sincronizarte, entre comillas, para poder leer las notas, o sea, cantar a las notas al piloto y al mismo tiempo ver la carretera? Porque a mí me parece súper complicado, José. Bueno, con el paso del tiempo, con la experiencia, necesitas cada vez un poco menos ver lo que viene por delante, ¿no? No necesitas, cuando corres con gente, sobre todo que hace bien las notas, que tiene las distancias bien, no tienes esa necesidad de confirmar visualmente lo que estás leyendo, sobre todo cuando ya llevas varias carreras con el mismo piloto, llega un punto que tú ya sabes con cuánta antelación quiere cada nota según el ritmo al que vayas y no necesitas mirar tanto para adelante, ya vas con una sincronización para que funcione todo perfecto. Y estás organizando algo en Aspontes. Cuéntanos qué estás organizando. Pues nada, me liaron ahí un poco de la Diputación y del Ayuntamiento de Aspontes, porque de la Diputación de A Coruña querían organizar algo con coches en el circuito para promocionarlo y para aprovechar que tienen ahí unas instalaciones espectaculares. Y bueno, como a mí hubo que torturarme para convencerme, ¿no? y nada, pues les hice un planteamiento de una carrera, un poco un formato, quería hacer algo diferente a lo que hacemos en el Máster de Galicia en Forcarei por no hacer la misma fórmula. Vamos a hacer algo más compacto este año por ser el primer año, una carrera con 16 pilotos invitados, todo con eliminatorias desde octavos hasta una final. Meteremos algún participante de exhibición por el medio, con carcross y con unos minis, con alguna cosilla más por el medio para hacerlo un poco más vistoso y más entretenido. Y solo va a ser en una jornada, el sábado 30 de agosto allí en el circuito. La entrada va a ser totalmente gratuita para el público porque lo que se busca es la promoción del pueblo y del circuito. Y bueno, la verdad es que con todas las facilidades que nos puso la Diputación de A Coruña para hacerlo, era muy difícil decirles que no. Nos han facilitado mucho la vida, tanto económicamente como con los medios humanos, con la gente que necesitemos para que nos ayuden. Tienen ahí unas instalaciones que son muy buenas, que hay que aprovecharlas, tanto el circuito como los aledaños, con una zona de aparcamiento enorme enfrente, ahí en un campo. Nos hace muy fácil el planteamiento de un evento así. Entonces nada, estamos trabajando para cerrar el plantel de pilotos y para hacer una buena fiesta allí ese fin de semana y que sea la primera piedra, ¿no? Para hacer un evento que intentemos que sea como el máster, que se repita año tras año. Y hablando de circuitos, ¿sigues teniendo relación, o sea, porque llevabas el circuito de la Madalena Forcarei, ¿sigues llevando el circuito, sigues teniendo relación o solo organizas eventos? Cuéntanos un poco cómo lo tienes. Ahora mismo solo organizo los eventos allí. Hacemos en enero el curso de copilotos con David Vázquez y Mario Tomé. Hacemos luego el Máster de Galicia, que es nuestra prueba, unos 5 track days o así, sobre todo para coches de calle, que la verdad pues es algo que está funcionando súper bien, que tiene muy buena acogida. Lo estamos organizando con cariño para que no haya descontrol, como pasa a veces en ese tipo de pruebas, y que tanto el ayuntamiento, que es el propietario del circuito, como los vecinos vean que son pruebas atractivas, que son pruebas que atraen gente al municipio, que potencian el comercio local. Y bueno, ahora el día a día no lo llevo yo porque no se puede estar en todos lados a la vez, que entre las carreras, organizar cosas y tal, pues no me daba la vida para estar allí, pero bueno, siempre estoy pendiente de lo que pasa de todas formas allí. Dices tú que no te daba tiempo para llevar a hacer todo lo que haces, pero vale, aparte, te lías la manta a la cabeza y montas un negocio en Pontevedra, Embassy of Coffee. ¿Cómo puedes organizarte y cómo puedes estar en todos los sitios a la vez? Por decirlo de alguna manera. Es difícil y la verdad es que me gustaría estar mucho más en el negocio de lo que puedo estar por los viajes de las carreras y tal, pero bueno, eso nació un poco de mi pasión por el café. Yo soy un junkie del café, de hecho ahora mismo estábamos entrenando y acabo de parar a tomar café porque esperaba ya vuestra llamada. Y nació un poco de esa idea, ¿no? Y al mismo tiempo porque, bueno, las carreras durarán lo que duren, hay que tener algo más ahí para lo que dedicarse cuando esto ya no tenga el mismo ritmo que en el que estamos metidos ahora. Y bueno, pues también a mí la hostelería me gusta, llevo muchos años dedicándome a ella de una u otra forma y surgió esta oportunidad y bueno, pues ¿por qué no?
allá nos pusimos. Ahora pues lo que más en lo que más centrados estamos es en formar un equipo que funcione bien, que podamos estar fuera de casa o del negocio sin que haya preocupaciones, que todo esté bien engranado. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Ya llevamos 1 añito y medio y por ahora estamos satisfechos con cómo va yendo. Pues nos van a jorobar, Julio, porque tenemos que ir tú desde Vigo y yo desde Santiago a tomar café con José, para que nos invite por lo menos a un café. José Murado, enhorabuena, hombre, eso por supuesto. Un abrazo muy grande, buena suerte en el rally y por supuesto en el negocio, que es de lo que vas a acabar comiendo cuando te pesen los añitos, no te quepa duda. Sí, desde luego. Es que eso un poco fue el planteamiento, ¿no? Porque la carrera del copilotaje, aunque podemos ser unos carrozas y seguir corriendo, pues siempre hay que tener algo pensado para no verte luego con 50 años sin oficio ni beneficio, ¿no? Ni beneficio. José Murado, un abrazo muy grande. Hasta luego, amigo. Venga, un saludo. Chao, hasta luego. Julio, déjame que hable de nuestro patrocinador principal, Anca Motos, en Vigo, el nuevo concesionario de Cyclone para Pontevedra, para la provincia de Pontevedra. Además, bueno, ya sabe todo el mundo que es concesionario oficial de KTM, de Peugeot y de BSA, con los últimos modelos en todas las marcas. Tiene taller para todos los modelos, es decir, que si tienen que arreglarte la moto, no te preocupes, que se las conocen todos. Y, por supuesto, también tiene motos usadas y una boutique de escándalo, porque allí puedes encontrar de todo. Si necesitas recambios, los tienen, y si no los tienen te los piden. Así que tampoco te preocupes, te lo consiguen enseguidita. Así que si quieres una moto, tanto nueva como usada, o equipamiento para tu seguridad, la mejor opción, no te quepa duda, es Anca en Vigo. ¿Dónde está? En Camino Seara 62 o en su web, que vale la pena echarle un vistazo, anca.es. Bueno, vamos con lo que ha pasado el fin de semana. Pues tuvimos un fin de semana en cuanto a pruebas del Campeonato Gallego, movidito. Tuvimos el autocross en Santa Comba, la quinta prueba puntuable para el Campeonato Asunto de Galicia de Autocross. En la clase 1 la victoria fue para David Berel. En la clase 2, con 15 equipos inscritos, la victoria se la llevó Daniel Castro. En la clase 3, que son los Carcross, ganó Juan José Moll con un Lead Live. Joaquín Chamorro fue el primer clasificado en la Copa MRF Senior. Y por último, en la clase 5, el primer puesto fue para Joao Traila. Y en la tercera posición, el piloto Joaquín Corbal, que es el piloto becado de la FGA. Joaquín Corbal, precisamente, fue el primer clasificado en la Copa MRF Junior. Tuvimos el slalom de Boche, Frank Pico fue el ganador de esta prueba, que es la cuarta prueba puntuable para el Campeonato Asunto de Galicia de slalom, y más de 70 equipos inscritos, nada menos. ¡Qué maravilla! En segunda posición, Iván Picayo, y en tercera posición, Borja Cotobat. En debutantes, la victoria fue para Francisco Rodríguez, y en la categoría fémina, pues ganó nuestra amiga Mariquiña. Hombre, enhorabuena. El Rally Sprint de Valde Ramirez, pues oye, Javier Martínez Carracedo y Marcos Fernández con su Renault 5 GT Turbo se llevaron el rally de calle, muy peleado, o sea, no tan de calle, fue bastante peleado. En segunda posición, Darío Calviño y Óscar Souto con el 205 Yacar. Y en la tercera posición, Abel Pampillón con el Mitsubishi Lancer Evo 10. El primer equipo rensano clasificado fue formado por Fermín Sousa y Carmen González con el Renault 5 GT Turbo en la sexta posición. Y Daniel y Silva Vicente fueron los mejores en el desafío Q1 tracción delantera y Javier Andrade y Sela Mariño en tracción trasera. Y como siempre, esta información nos la facilitó la Federación Gallega de Automovilismo. A quien agradecemos, como siempre, la amabilidad con la que nos tratan, porque si no fuera por ellos, esto no podríamos contárselo de manera tan fidedigna. Pasamos del negro al blanco. Ya, está clarísimo. Oye, vamos con menciones. Pues neumáticos Kauner, taller de mantenimiento, mecánica rápida y por supuesto neumáticos, y hasta el 31 de julio reembolso de hasta 120 euros por la compra de neumáticos Michelin. Y Kauner está en la calle Otero Pedrayo 14 en Orense, y 120 euros son 120 euros. Desde luego. Desguaces Catoira, soluciona la baja de tu vehículo y te evitan todos los trámites. Aparte, piezas totalmente garantizadas y revisadas de todos los modelos y también para coches clásicos, y están en Avenida Andurique 14 en Pollo, en su web automocionescatoira.com. Y Neumáticos Justo da Cruz, taller de mecánica rápida para motos y coches, se incorpora carga para coches híbridos enchufables o coches eléctricos gratuita con cualquier reparación. Y en Vigo también tiene la misma promoción que Neumáticos Michelin, 120 euros por la compra de 4 ruedas. Y Justo da Cruz está en la calle Emilia Pardo Bazán 21 en Vigo. Oye, vaya leche que le han dado desde Europa a lo de la prórroga de la P9, ¿eh? Sí, pero es igual. O sea, este gobierno, como la P9 está en Galicia, este gobierno sigue R, que no la rescata, y la tenemos ahí, y vamos a estar pagando la autopista hasta el 2048, a no ser que sentencia judicial en firme y que se la saquen. Pero eso sí,
rescate, no transferencia. Ya. Si te pasan la transferencia, te pasan el marrón y sin dinero. Exactamente, es decir, no, la transferencia no tiene absolutamente nada que ver, o sea, tendrías que es lo que dices tú, te comes el marrón directamente. No, lo único que hace es cambio de titularidad, pero te llevas la autovía y las obligaciones que tienes con el concesionario. Exactamente, por eso la transferencia no, rescate sí. Claro. Pero fíjate cómo es el tema, que lo que le va a pagar el Estado español a la concesionaria, hasta el 2048, si rescata la autopista ahora, se ahorraría dinero. Hombre, claro. Es decir, rescatar la autopista ahora sale más barato que seguir pagándole a la concesión hasta el 2048. Claro. ¿Cuál es el motivo que no se rescata? Pues que está en Galicia. Buena pregunta, porque han rescatado otras en todo el resto de España. Claro, es que ese es el tema. O sea, no es que digamos una, no, es que hay muchas que terminaron la concesión, algunas se han rescatado, pero todas fuera de España. No, Galicia es... Y sobre todo cuando las rescates, lo que hay que tener en cuenta es luego lo que te va a costar el mantenimiento, que tampoco hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es decir, que no hay que olvidarse de eso, porque la autopista, de acuerdo, la rescatas, pasa el Estado a ser el dueño. Luego de ahí, si quieres, la transfieres, pero de momento el dueño sigue siendo el Estado como de otras autopistas. Y a partir de ahí, tú te dedicas al mantenimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer después cuando nos la transfieran? Bueno, pues si nos la transfieren a nosotros, aparte de un dinerito que hay que darnos para mantenimiento, se puede seguir cobrando un peaje más modesto, naturalmente, para las pequeñas cosas que tiene, porque esto no es gratis. Y si no lo pagas con peaje, el que usa las autopistas lo va a tener que pagar de los impuestos generales, con lo cual al final incluso el que no va por la autovía la paga igual. Claro, pero tú ten en cuenta que cruzar Galicia, sí, porque si tuvieras otra opción para poder hacerlo medianamente decente o viable, de Ferrol a Tui, estamos hablando que te cuesta más de 30 euros. Claro. Con eso casi llenas un depósito. Claro, o sea, es decir, pero es que no tienes una vía alternativa, porque si quieres ir eso, de punta a punta, de Ferrol a Tui, si vas por la carretera nacional, quieres mediodía. Totalmente de acuerdo, aparte de la seguridad, naturalmente. Claro, por supuesto, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dices tú? Aunque se rescate la autopista, tiene que tener un mantenimiento, de algún sitio tiene que salir. Oye, pero en lugar de pagar, pues, 5 euros de peaje en Vigo-Pontevedra, pues pagas 2. Claro. Y la cosa cambia mucho. Y es que además, como tú decías, como te vayas por fuera de la autopista, mira cómo están las carreteras gallegas, ¿eh? No están directamente, o sea, son baches. Son baches con asfalto. Y la única solución, lo comentábamos el otro día por encima, la única solución que ha puesto este gobierno, concretamente la DGT, que son los que tienen que estar pendientes de las carreteras, es poner radares. A mí me parece muy bien que ponga radares para controlar la velocidad en una travesía urbana donde hay colegios o en ese tipo de sitios, pero no directamente para recaudar. Francia, lo comentábamos también, Francia e Italia sacaron los radares y únicamente están de forma disuasoria, no de recaudatoria. No, pero aquí no, aquí los veloláser los tienes puestos en todos los lados. Vale, te lo compro. Pero parte de ese dinero que recaudas con las multas, inviértelo en arreglar las carreteras. Claro. No porque prohíbir, vas a evitar las muertes en carretera. Evitas la muerte en carretera si tienes unas instalaciones buenas, si la tienes bien iluminada, si la pintura es antideslizante para que no se caigan los motoristas, si tienes los baches tapados para no reventar una rueda y tener un accidente. Porque tú vas con la moto, coges un bache y te vas al suelo. Seguro. Y si tienes mala suerte, que tienes un guardarraíl al lado, te lo has comido. Vas con el coche, un reventón y muchas posibilidades de tener un accidente. Cuando llueve se forman charcos y tienes hogaplaning. Cuando llueve el asfalto no drena como tiene que drenar y la carretera es un auténtico espejo. No tiene pintura, no sabes exactamente por dónde vas. Oye, ¿pone radares? Perfecto. Pero parte de lo que recaudas, inviértelo en mantener las carreteras y ya verás cómo te evitas muchas muertes cada año. Y si además de dedicar parte de la recaudación, por cierto, 510 millones en multas, casi nada, una tontería, dedicas una parte de los impuestos que le cascas a los combustibles, ya tenías arreglado el problema. Claro, es que estamos hablando de tener las carreteras de toda España en óptimas condiciones, según un estudio de una asociación de automovilistas. Estamos hablando que serían 13.000 millones de euros. Toda España en óptimas condiciones. Con el presupuesto que tiene España, esto es peccata minuta. Totalmente de acuerdo. Pero son 13.000 millones que se van para otros lados, dejémoslo ahí. Eso.
Se van No, es que directamente. sitios. Claro. Los automovilistas somos la hucha, y yo lo mantengo, del señor Sánchez. Cuando necesita dinero, ¿a quién recurre? A los automovilistas. Sanciones y sube la gasolina, que esa es otra. En Vigo está 1,53. Sí. Y con el precio que tiene el barril Brent a día de hoy, debería estar cerca del 1,20. Ya. Pero ya sabes que de algún sitio hay que sacar. O como decía el otro, dice, ¿dónde saca para tanto como destaca? Pues ya sabemos de dónde, naturalmente. Vamos con mención. En Rodosa, concesionario oficial de Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Pontarías y Orense, ya puedes probar el Renault 5 eléctrico con más de 400 kilómetros de autonomía, con una sola carga. Y el nuevo Renault 5 eléctrico es el coche perfecto para el uso diario. Lo puedes ver y probar en Rodosa. Y con las ayudas del Asunto y el Plan MOVE 3, tienes un Renault 5 eléctrico desde 17.000 euros. Por cierto, ¿sabes quién se ha comprado una flota de Renault 5 eléctrico? ¿Quién? Recalvi. Anda, mira tú. Amarillos, todos amarillos. Renault 5 eléctrico. El amarillo es el color de Recalvi. Pues los Renault 5 eléctricos amarillos de Recalvi. Hala, muy bien. Oye, ¿qué es esta tontería de que nos quieren meter una norma de que no se puede ir solo uno en el coche? Esa es otra de las cosas que recaudatorias que nos quiere poner el señor Pere Navarro. Todavía no es efectiva, ¿no? No es efectiva, pero ya lo soltó y cuando se trata de recaudar directamente la vamos a tener que sufrir. Pues que no se puede ir una persona sola en el coche. Él dice que desplazar un aparato, como dijo ayer, de 1.500 kilos, que genera mucho gasto de combustible y que genera mucha emisión de CO2. Hay que ir como mínimo 2 personas a las entradas de las ciudades dentro de los coches y si no, pagar una tasa. Vale. Un coche de 1.500 kilos, una persona sola, genera mucho CO2. Y yo le pregunto, ¿y el Falcon? ¿Y el Super Puma? Y el Super Puma, exactamente. O sea, que son bastante más pesados tienen un morro que se lo pisan. Es decir, que el Falcon genera en un solo viaje lo que genera un coche en 5 años. Claro, pero es lo que tenemos. Vamos con eventos para el fin de semana. Pues mira, tenemos el Gran Premio de Fórmula 1 en Bélgica, en el circuito de Spa. Es uno de los más rápidos del campeonato, al mismo tiempo es el más largo, y a mí me encanta. Es impresionante, sobre todo la curva de Rouge. Y después de Interlagos, a mí es el circuito que más me gusta porque vas prácticamente un 60% a tope. Tenemos la 4ª edición del Rally Mix de Ribadumia y tenemos también karting en el circuito de Aspontes. Ah, perfecto. ¿Qué tenemos de Cafradas? Pues tenemos 4 para darles con la mano abierta directamente. A ver. En Caldas pillan a un conductor a 191 kilómetros por hora en una zona limitada a 70. Se habrá salido de Caldas, porque a esa velocidad no te da tiempo a frenar. Ni pasó por Caldas, ya ni lo vio. Y esta es buena, esta es muy buena, aparte simpática. En Vigo, un piloto de un patinete sin casco, pero con cascos. Y llevaba una ave exótica con él. No sé si llevaba el loro tipo pirata en el hombro o lo que sea. Lo pilló la policía local de Vigo, o sea, increíble. Y está un taxista en Redondela, positivo por drogas, con drogas dentro del taxi, con armas blancas dentro del taxi, y lo malo es que llevaba un cliente. Eso se llama multiempleo. Sí. Venga, la última. Y esa también es buena. En Vigo, una pareja roba un coche en la travesía de Vigo, tienen un accidente, dejan el coche y se van para la terraza de lado a tomarse unos vinos. Los pillan y, por supuesto, el conductor positivo por alcohol y sin carnet de conducir. Bueno, pero es evidente que muy tranquilos, ¿eh? O sea, no estrés ni media. Nada, se pegaron el accidente y se fueron a tomar el vino en la terraza de al lado. O sea, tranquilidad absoluta. Ay, Dios mío, tenemos de todo en nuestra tierra, ¿eh? Desde luego somos un país rico. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Se nos acabó el tiempo. Don Julio González de motorgallego.com, como siempre. Y .es, vale cualquiera de las dos. Muchas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se vayan, ¿eh? No se vayan, que todavía no hemos acabado. Una pausita para publicidad, algunas recomendaciones comerciales y volvemos de inmediato con las noticias. Maite Garrido, Sandra Fares y Begoña Gómez se la van a traer. Hasta ahora mismo. Anca Motos en Vigo, nuevo concesionario para Pontevedra de Ciclón, ha patrocinado Es Motor en Galicia.